El miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, segundo Baltasar Morales, desmintió al congresista Héctor Becerril al confirmar que participó de una reunión con él en febrero del 2017. Según su versión, como se sabe, el legislador fujimarista había negado categóricamente la cita. Según Morales, Becerril trató de persuadirlo de que votara por Julio Gutiérrez Pede para que asumiese la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Aseguró, además, Morales, que no sabía que se iba a encontrar con el referido parlamentario al acudir a la reunión, pues según dijo, él esperaba una persona honorable. A su turno, el congresista Héctor Becerril, en comunicación exclusiva con Canal N, rechazó la versión de Morales, asegurando que hasta ahora no logra entender por qué después de un año hace la denuncia, calificándola de infamia y de venganza por haber impulsado una acusación constitucional en su contra. Más temprano, en conferencia de prensa, los miembros del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura, todavía en funciones, pusieron sus cargos a disposición del Congreso. Encabezados por su presidente, Orlando Velázquez, aseguraron que no se aferran a sus puestos y pidieron disculpas al país por no haber advertido los hechos de corrupción que se tejían dentro de la institución. Y a través del Twitter, el Poder Judicial informó que ya está evaluando el pedido de prisión preventiva para el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. El juez que tiene el caso a su cargo dispone de 48 horas para fijar la audiencia correspondiente. De otro lado, esta tarde, Ríos abandonó la carceleta del Palacio de Justicia. Para estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos como siempre en Portada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Le damos la bienvenida a Agustín Figueroa, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y Víctor Andrés Ponce. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo día de audios, de ajetreos. O de consecuencias de los audios, más bien, ¿no? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están, caballeros? Pues bien, hoy, después de una conferencia de prensa en la que participaron todos los miembros supérstites todavía del Consejo Nacional de la Magistratura, una conferencia de prensa de la que vamos a hablar después, el consejero segundo Baltasar Morales insistió ante preguntas de la prensa en que la ya famosa reunión de febrero del 2017, a la que él acudió en casa del ahora ex consejero Aguila, y en la que habría estado presente el congresista Becerril, sí existió. Esto porque Becerril ha dicho en más de una oportunidad que no, que esto es un invento y que nunca existió la reunión. Esta reunión en la que, como ustedes saben, se supone que Becerril trató de convencer a Morales para que votase al día siguiente iba a haber una elección de quién iba a la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura, para que votase por Gutiérrez Pede. Morales le dijo que no iba a votar y, en fin, la historia se desenvolvió de otra manera, pero lo importante es si se produjo o no se produjo esa reunión, porque a un congresista no le compete y no debe estar tratando de presionar a un integrante del Consejo Nacional de la Magistratura para que vote en tal sentido o en otro, y además se pueden derivar, digamos, conclusiones de por qué estaría interesado en apoyar a X y no a Y en una situación de esta naturaleza. En fin, ese es el cuadro general. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el consejero Baltasar Morales. El hecho público que hoy día se sabe, donde unos dicen que sí y otros dicen que no, yo, con el espíritu que tengo de que siempre debo estar diciendo la verdad, he sostenido que sí hubo esa reunión. Pero nunca hice mayor reparo en eso. En la primera reunión con Héctor Becerril y Guido Águila,
Exactamente, ¿en qué momento, qué fecha fue la reunión exactamente, por favor? Si fue en la casa del propio Guido. Fue día antes, claro. Como habían votaciones, eran 2 candidatos y los resultados eran 4-2, porque yo votaba en blanco. No voté ni a favor de... Consejero, y expresamente, ¿qué es lo que le dijo Héctor Becerril? ¿Qué le propuso? Que venía en representación de su bancada y que el candidato de su bancada era el señor Julio Gutiérrez y que quería que lo apoye. ¿De su bancada o de Keiko Fujimori? De su bancada. ¿Por qué cree que él niega esa reunión? argumentos que utilizó Héctor Becerril? No, ningún argumento, pues simplemente es una petición que hace. Pedir una petición para que voten a favor de alguien. Ahora, sí, lo cierto es que Becerril está negando esto varias oportunidades. Entonces, ¿Usted cuando lo escucha negar una reunión en la que estuvo presente? Sí, verdaderamente. Cada quien responde por sus actos y cada quien responde por la naturaleza de su personalidad. Yo respondo por... Bueno, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? Luego vamos a poner, por supuesto, la última declaración del señor Becerril en exclusiva para Canal N. Así es. Hace unos instantes fuera de cámaras estábamos recordando en conjunto lo que sucedió en el pasado. Creo que es pertinente recordar lo que pasó hace 20 años, fines del siglo pasado, el sistema democrático destrozado, el sistema judicial absolutamente corrompido. Han pasado 18 o 20 años, varios gobiernos democráticos, y creo que estamos peor que en esa época, donde había una fuerza que quería cambiar y enfrentarse a la dictadura fujimorista. Yo creo que hay que dejarse de hipocresías y hay que empezar a hablar las cosas con claridad. Los que tenemos el privilegio de hablar a través de los medios de comunicación tenemos que ser muchísimo más claros frente a esta situación. Este es un campeonato de mentirosos, de mitómanos, cutreros, y cuando sale una grabación dicen ha sido adulterada. Pero la verdad es que el descaro es total. Salen y mienten todos mienten. He escuchado a los miembros que han renunciado a medias del Consejo Nacional de la Magistratura, que dicen que han puesto a disposición, lo cual es una guachafería, y hacen una defensa de su trabajo. Recién nos dimos cuenta de la corrupción cuando escuchamos los audios. Por favor, ellos son la corrupción. Entonces, pase lo que pase, tenemos que apoyar al presidente, con el cual no tengo ninguna simpatía, pero tenemos que apoyar al presidente y tenemos que apoyar las acciones que haga el Congreso de la República, porque esto se está tornando inmanejable. Quiero comentar lo de Becerril, ¿no? Mira, en este problema hay dos elementos a diagnosticar. Uno es la corrupción, ¿ya? La corrupción es sistémica, tiene que ser enfrentada. De alguna manera, con la convocatoria a la legislatura extraordinaria del presidente, por más pequeños errores que hayan habido en la convocatoria y la salida que le dio el Congreso, hay un camino para enfrentar la corrupción. El Poder Judicial, con todos sus límites, está haciendo sus cosas, ha desactivado la Corte del Callao del Norte. Bueno, hasta los propios estos magistrados del CNM han puesto en suspenso el nombramiento del jefe de la OMPE. Las instituciones están reaccionando, ¿ya? Pero yo lo que sí quiero plantear es un elemento adicional al debate, ¿ya? Mira, yo creo que seguramente el señor Becerril se ha reunido con estos consejeros, ¿ya? Probablemente. Pero es hora de empezar. Mira, yo creo que el señor Becerril, si se ha reunido con los consejeros, es por cabildear. Está haciendo cabildeo. Porque en el Poder Judicial y en el Ministerio Público hay una guerra de facciones. ¿Ya? Yo solo quiero recordar que este lunes 23 asume el señor Chávarri la Fiscalía de la Nación, que representa un sector diferente al que representa Pablo Sánchez. Esta guerra de facciones tiene que ver con lo siguiente. Alan García, por ejemplo, está perseguido 20 años por el sistema de justicia por el caso del Frontón. 20 años. No, perdón, 30 años, ¿no? Fue en el 86. 30 años. En Fuerza Popular se afirma
que el señor Domingo Pérez de todas maneras quiere encarcelar a Keiko Fujimori y a la dirigencia de Fuerza Popular, y de 5.000 asistentes a los cócteles ha citado a 1.200. Y esto, según los actores que empiezan a aparecer, se entiende con cabildeos, con facciones. Entonces, hay un grupo de audios que desvela este execrable tráfico de influencias y que todos van a ser investigados, procesados y sentenciados, y no creo que nadie se va a salvar. Pero hay una segunda tanda de audios que vinculan diálogos y conversaciones con estos comprometidos en tráfico de influencias, en los que se menciona al presidente Vizcarra, en los que menciona a Keiko Fujimori y en los que incluso aparece Mauricio Mulder y Becerril, ¿no? Becerril ahí mencionados. Esto tiene que ver con estos, a mi entender, con estos cabildeos y esta guerra de facciones que existe en el Poder Judicial, porque tiene que ser parte del análisis. Una prueba al canto. El amigo Gorriti, el buen periodista Gorriti, lo confiesa públicamente. Yo llamé al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, para detener una diligencia que era aparentemente arbitraria en la ONG IDL Reporteros. Bueno, pues, entonces lo que tenemos que diferenciar, ¿sabes qué? Por una razón bien simple. Para producir la sanción de los corruptos y sobre todo para reformar las instituciones, es estos dos hechos. Y probablemente el señor Becerril tendrá que ser investigado, ¿no? Seguramente sancionado por la Comisión de Ética. O ¿no? sea, el hecho de que cabildease, como estás especulando, sí, porque sabes que supone una falta y una sí, inconducta. ¿sabes por qué? Porque a diferencia del amigo Gorriti, él es un funcionario público, ¿no? Supondría una falta política, falta, No, ¿no? es un hasta delito, tráfico de influencia. No, mira, eso... De repente, digo, ¿no? Pero podría llegar a... Yo lo que digo es que, ¿sabes qué? Además, si no lo estaría negando, ¿no? Claro, mira, yo lo que digo es, debemos incorporar estos dos elementos al diagnóstico para recuperar los equilibrios y la distancia. ¿Sabes por qué? Mira, el gran debate que tiene que procesar el Congreso, por ejemplo, es qué hace con el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque hay que terminar con este lenguaje de las multitudes que dicen, cortamos cabeza sin el debido proceso, sin los procedimientos del reglamento, porque finalmente con eso no estamos resolviendo. Eso puede ser restituido por un juez del Poder Judicial, por el Tribunal Constitucional o por la Corte Interamericana. Hay procedimientos. Esto es una democracia. Entonces, yo quiero mencionar estos dos hechos para intentar restablecer, ¿sabes qué?, hacia dónde debemos apuntar, ¿no? Yo quisiera, ahora que has mencionado a Gorriti, cumplir con una obligación. Ahora está atacando a un grupo de periodistas en las redes, en algunos medios. Yo sé perfectamente, he tenido acceso a muchísimas listas, mucho más de las que se publican, donde se denuncia la corrupción del lumpencapitalismo con los periodistas. No estoy defendiéndolos. Pero hay una cosa que tenemos que decir. ¿Sabes cuál es el camino de la solución inicial? Es decir, sin un periodismo libre no hubiera pasado esto, que se ha remecido la corrupción del país. No, de acuerdo, de acuerdo. Yo le digo a los televidentes y a las televidentes, sin un periodismo libre y sin periodistas valientes, nada de esto hubiera sucedido. Esto es una deuda que tiene la civilidad y tiene la sociedad civil con los periodistas valientes que se la juegan. Y hay que decirlo claramente, lo cual no significa defender a los mermeleros de distintos niveles que sí sabemos que existen en el Perú. Entonces, el camino muy bien iniciado es el periodismo el que lo denuncia. Todo lo demás, lo que debemos tratar es que se remesa más, que renuncien fulanos, que pongan al sistema judicial en observación. Tenemos que seguir mirando y denunciando. Ese es el primer camino. Lo demás es responsabilidad de los que tienen el mando, es decir, del presidente Vizcarra y de los que manejan el Congreso de la República. Pero yo quiero agregar algo más. Mira, ¿por qué es importante recuperar ciertas equidistas? Porque, a ver, es evidente que ante esta situación hay un sector del país, un pequeño sector muy reducido, que quiere convertir en esto en un cierre del Congreso y un adelanto electoral. Eso no es reformar el sistema de justicia. No. Eso no es para reformar el sistema de justicia. Seguramente algunos sectores quieren
una salida de este tipo para que no continúen las investigaciones y los procesos al señor Alejandro Toledo, al señor Humala, a PPK, a Villarán y también seguramente a García, a Keiko, a quienes quieran. Eso no es reformar el sistema de justicia, pero algo más. Por ejemplo, reformar el sistema de justicia significa discutir cuál va a ser el futuro del Consejo Nacional de la Magistratura, no solamente con respecto a una remoción que ha planteado el presidente, me parece inapropiadamente, un presidente no debería hacer eso, ¿ya? O qué se hace con los accesitarios, sino cómo se va a reformar, ¿queda o no queda el Consejo de la Magistratura? Si se van los titulares, si se van los accesitarios, entonces hay una institución establecida en la Constitución que se paraliza y se tendría que paralizar un año, porque una reforma constitucional para cambiar el Consejo de la Magistratura demandaría 2 primeras legislaturas. Mi querido ¿no? hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es el gran debate. ¿Ya? 2 constituciones, las constituciones no son sacrosantas. No estoy pidiendo pues que se viole la Constitución, estoy tratando de razonar. Estas 2 constituciones han sido producto de golpes militares. Las últimas constituciones han sido hechas por militares después de procesos de dictaduras. Así que ese respeto absoluto a la Constitución tiene que ser revisado. Lo que tiene que juntar es un grupo de gente que sabe, y esa gente de sabe debe proponer las soluciones. No esta comisión que ha formado el presidente, que con todo respeto a algunos de sus integrantes jamás los hubiera nombrado. Porque nos hemos acostumbrado, queridos amigos, a que tú trabajas con un presidente ladrón, trabajas con otro presidente ladrón, y tú eres honrado. Todos los exministros de los últimos presidentes son honrados. No es así. Y salen a la televisión y hablan abiertamente. Yo no hubiera puesto a Huerta Alba ahí. No lo hubiera puesto de ninguna manera, porque él ha sido ministro del Interior. Y así hay muchísimos, y muchísimos parlamentarios que salen a pontificar cuando ellos son representantes de la corrupción del Congreso, que es peor que la corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura. Esa es la mejor opinión de ustedes. Bueno, a ver, vamos a poner el siguiente tema, ¿no? Las declaraciones, la respuesta del congresista Héctor Becerril, pero vale la pena ponerlo de inmediato. Queda respondido ante esta insistencia de parte del consejero Morales en el sentido de que sí se produjo la famosa reunión. Escuchemos al congresista Becerril. Sí, Becerril. Sí, lo escuché. Que una vez más rechazo categóricamente las versiones del consejero Morales Parragués respecto a la aludida reunión. Esa reunión nunca existió. Yo no logro entender por qué insiste en este tema. Además, según el consejero Morales Parragués, esa supuesta reunión se habría llevado a cabo el 1 de febrero del año 2017. ¿No le parece bastante raro que después de un año, recién en diciembre de 2017, él haga esta denuncia? Porque esto ya fue denunciado. Esta es la tercera vez que se denuncia ese mismo hecho, en diciembre. Es cierto que ha pasado un año y pico desde la reunión que es motivo de esta denuncia, pero es cierto también que esa información apareció ya el año pasado en IDL Reporteros, en un reportaje que se llamaba Conversación entre Trinidad Morán, cuya fuente evidentemente era, aunque no la menciona, era el consejero Morales. Ya en ese entonces Becerril negó la reunión y ahora ha vuelto a aparecer. ¿Por qué? Eso es lo que falta mencionar, porque en uno de los audios que han aflorado se escucha una sesión del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura donde Morales le recuerda a Aguila que se ha producido esa reunión y Aguila dice sí, en efecto, de manera que hay 2 personas que dan por sobreentendido que la reunión se produjo y tendríamos que asumir, de acuerdo con la perspectiva de Becerril, que esas 2 personas, sin saber que estaban siendo grabadas, se pusieron de acuerdo para mentir de esa manera casual, digamos, al respecto. Entonces, ese problema es de inverosimilitud, digamos, es con el que tiene que lidiar la versión de... Eso ha sido grabado en la misma sesión. Claro. Es una cosa oficial y está registrado oficialmente. Lo que pasa es que hemos llegado, pues, ya la lucha ya terminó hace rato.
discúlpame, camarada, la lucha terminó. Estamos contando cadáveres. Lo que continúa es el miedo. Y aquí, en estos medios de comunicación como el que ustedes manejan, que se dicen las cosas claras, es el miedo. En este momento se les ha movido el piso a unos corruptos igual a lo que no pensaban. Este es un huracán que ha surgido del periodismo libre y que ha remecido la corrupción. No quiere decir que la corrupción perdió, no quiere decir que el lumpencapitalismo perdió, ni que Odebrecht va a recuperar su fuerza, sus periodistas y sus abogados, y vamos a tener que seguir enfrentando con eso. Pero el lumpencapitalismo empresarial que se ha remecido, más este problema juntos, tenemos que unificarlos presionando al Ejecutivo y presionando nosotros en los medios de comunicación y al Legislativo para que lo que han ofrecido hacer lo hagan. Porque hasta este momento todos son ofrecimientos y todavía no hay nada oficial. Esperemos el viernes a ver qué sucede. Sí, bueno, por ahí va la cosa, ¿no? Lo importante es que se siga investigando, se lleguen a sanciones con el debido proceso. Eso, ¿sabes qué? Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. O sea, las multitudes en las calles, ni avalanchas mediáticas pueden modificar el debido proceso. Entonces, se investigue y se sancione con esos criterios. Y por otro lado, que empiece el camino de la reforma. O sea, si no se reforma el sistema de justicia, si no discutimos qué va a ser del Consejo de la Magistratura, qué va a ser de la Corte Suprema, qué hay que hacer en el Poder Judicial, en la Fiscalía, todo esto no va a servir para nada, sino va a servir para que las facciones sigan guerreando al interior de los sistemas de justicia, para que cada grupo político siga desarrollando su estrategia, y habremos perdido un gran momento de indignación nacional para convertirlo en un gran impulso constructivo. Perdón, una pregunta. ¿Qué cosa de lo que ha hecho hasta ahora el sistema está en contra del debido proceso? No. A lo que yo voy es que hay gente que antes de iniciar el proceso sentencia. Es decir, se van todos, se van los accesitarios, pero no se preguntan qué es el Consejo de la Magistratura en el artículo, si no me equivoco, 154 de la Constitución. En todo caso, si plantean ese tipo de fórmulas, deberían plantear fórmulas completas. Es decir, que no debemos escucharlo. No, pues, a eso voy. Por eso te digo, las multitudes cumplen un papel progresivo cuando expresan una indignación, ¿sí? Pero las élites tienen el deber de encauzar correctamente esa indignación hacia una actitud constructiva. Y la actitud constructiva es reformar el sistema de justicia para que nunca más se vuelvan a producir este tipo de cosas. O en todo caso, crear los cambios institucionales para achicarle el espacio a la reducción. Eso está más pegado a la Y realidad. para que las alarmas suenen cuando tienen que sonar. Nunca. Sí, ya parezco político, ¿no? Tienes razón. Tienes razón. Pareces un teórico, yo te pregunto. No, político. ¿En qué falta hay? Tú eres político, camarada, político de izquierda y de derecha, has pasado por todos lados. Yo te digo, ¿en qué parte, no me importa lo que digan los gritones, ni los mentirosos, en qué parte no se está cumpliendo el debido proceso? No, mira, si bien es cierto, por ejemplo, en la sociedad existe una tendencia mayoritaria a pedir la remoción de todos los miembros del Consejo. Creo que en la élite, en la gente del Congreso también se ha construido ese consenso, por eso la Comisión de Justicia, ¿no?, ya comprometió a todos en el dictamen. Lo que el presidente no puede hacer es convocar una legislatura diciendo para remover. Primero porque el presidente no es juez, no determina un debido proceso, una sentencia, es para tratar. A eso me refiero. Pero dijo para debatir la remoción. Para debatir, dijo. Sí, No dice claro. para que lleguen a la conclusión inexorable de Pero remover, además ¿no? eso ya fue superado, creo. Fue ¿no? El propio superado. presidente del Congreso de la O sea, República fue superado dejado porque que ha habido, avance. ¿sabes qué? Ha habido Había para madurez en los dos poderes del Está bien. Estado. Bueno, Yo me aterré. ¿Qué Les más? juro que yo me Además, aterré. porque con el 157 no pueden remover a los accesitarios. No pueden. No pueden. No han tomado. Pero además, Claro. mira, la falta grave tiene que existir porque de lo contrario estos señores se van a un juez, al TC o a la Corte Interamericana
y le dan la razón. ¿Pero qué es Entonces, falta grave? O sea, tampoco no hay falta Eso es un- grave, 2 puntos, tal y tal cosa. ¿no? No Causa habla- grave es lo que dice. además, Causa, sí. causa grave. Es una causa grave, no Bueno, hay, mira, digamos, ahí está hay un que- poquito abierto con muchas otras cosas de Claro, la ahí hay que Constitución, escuchar entonces- el dictamen, hay que escuchar el debate, hay que escuchar a los especialistas, pero creo que la sociedad en su conjunto está orientándose a esta esto remoción es de todos los demasiado. miembros, ¿no? Eso es ¿No? demasiado, porque Pero, la gente está harta del de la injusticia en general. Injusticia que se vive en el Callao y a nivel nacional. Entonces hay una presión muy fuerte sobre los políticos en general, muy fuerte. Entonces, yo no sé cómo van a hacer, pero esos señores se van a tener que ir. Los del Consejo Nacional de Legislatura, y no queremos tampoco los accesitarios, y no queremos que se elijan entre ellos tampoco. Bueno, entonces, pero ¿cómo vamos a hacer? No sé, pero se van a yo no tener sé que cómo encontrar va. de alguna forma. Yo no sé, no, pues, pero eso de cómo vamos a ¿Cómo hacer, vamos a hacer? o sea, eso de los accesitarios, no sé, Es ¿cómo difícil. vas a remover a alguien que no ha asumido? Tiene que ser de una forma institucional. Sí, porque- algo. No, porque o la sea, emergencia no puede sí. ser excusa para saltarse No, una vez más perdón. la institucionalidad, porque así terminamos Porque- justificando los golpes de Estado Y que recordemos siempre invocan que- emergencia. porque mira, para- ¿Qué pasó sí. con los jueces que fueron Claro. sacados por Fujimori? Claro. Es que Regresaron esto no después. es esto no es un régimen autoritario. Mira, lo que tú acabas de decir, Mario, es fundamental. Hay que recordar que esta democracia que ya lleva 4 procesos electorales ha enfrentado la peor crisis de gobernabilidad de las últimas 2 décadas. Y lo ha hecho en democracia, lo ha hecho ejemplarmente, produciendo la admiración de América Latina. Sí. ¿Por qué razón esta crisis, esta ola de indignación contra la corrupción, no podemos hacerlo con las instituciones que están establecidas en la Carta Política? Yo vivo Por eso- en otro país, ¿ah? No, yo lo Discúlpame, sé. yo vivo en otro país. Seguramente. Todos En un país, te voy a decir brevemente, no quiero interrumpirte. En un país donde no hay ciudadanos, que basta tener 18 años y un documento para que tú seas ciudadano, no tienes sentido de pertenencia, no tienes cultura. Por favor, la democracia comienza con los ciudadanos y en los partidos. No hay ciudadanía suficientemente estructurada y no hay partidos políticos. Así que comencemos por ahí. Lo demás es consecuencia. Tenemos que ver la realidad completa, si no, no vamos a contar ninguno. Es muy fácil decir, hay que arreglar el Poder Judicial, hay que arreglar esto y no sé cómo lo hacemos. La Constitución peruana, yo no soy constitucionalista, pero he leído, tiene 4 o 5 Artículos. derechos, Ah. tiene 4 o 5 obligaciones textuales y 100 derechos. La Constitución no te explica que esos derechos tuyos también son los derechos de los demás. La Constitución está hecha al revés. Está hecha al revés. Tenemos que enseñar cuáles son las obligaciones de los ciudadanos más que los derechos, que también están, por supuesto. De esa Constitución, de ese orden jurídico es el que estamos hablando. Esa es la realidad del Perú. Esa es la realidad del Perú. No hay ciudadanos. Las universidades son un desastre y están metidos en la corrupción. Tenemos que comenzar por el principio. Hay que plantear las cosas como son. Porque esta discusión constitucional y esta discusión entre los penalistas y los... No es el problema del Perú no es procesal penal. El problema del Perú es político. Básicamente político y de capital humano, de seres humanos sin formación. Ahí tenemos que comenzar. Salvo mejor opinión. Estamos de acuerdo, Max. Pero es importante la institucionalidad porque el gobierno debe ser gobierno de leyes y no de personas. Sin duda. Porque si no hay personas que se arrogan el derecho de ser los iluminados, que dicen, bueno, tenemos que ir por acá y ustedes se callan la boca. Y ese es el Eso problema no es lo que yo propongo. No, horrible, pero además. eso es lo que ocurre cuando, digamos, Exacto, se deja claro, al margen claro. la institucionalidad. Es por eso que... Además no entiendo tenemos yo. iluminados en el Perú. No, mira, cuando la noche más negra, más cerca siempre está la luz. Mira, si esta democracia logra procesar bien estas 2 experiencias terribles de crisis de gobernabilidad, ¿ya? Bueno, yo creo que algo va a quedar más enraizado en la cultura democrática, ¿ya? Porque por alguna razón, el día de hoy no hay masas, vamos a utilizar una, ¿cómo se dice? Cacofonía. No hay masas masivas, tamales, no hay masas en las calles. Por alguna razón. Porque de alguna manera hay la percepción que las cosas en este país no se deben tratar como sucedió en Bolivia, también contra la corrupción, como sucedió en Venezuela, también contra la corrupción, como sucedió en Ecuador, también contra la corrupción. Es decir,
el lenguaje de la masa en la calle, subordinando las instituciones y las leyes, como tú dices, por alguna razón, ¿no? Y hay que sacar, digamos, algo positivo de eso, es decir, pero Sí. si la élite política, el problema, ¿sabes qué? Si la élite política no reforma lo que tiene que reformar, ahí sí creo que con justicia van a producirse hechos que pueden amenazar la gobernabilidad. Ahora, masas es un concepto marxista, ¿no es cierto? Multitudes, ¿no? Que se ha introducido en el léxico político. Lo que necesitamos son ciudadanos en las calles. Felizmente hay algunos movimientos ciudadanos, generalmente manejados por una izquierda vacilante y alguna gente que le gusta la peliculina, vamos a ser claros, pero no queremos masas. Los países no se hacen con masas, sino con ciudadanos, con alumnos, con estudiantes, con profesores. El concepto de masa es un concepto marxista que está ligado a la formación de los sindicatos y del desarrollo industrial, que después superan los marxistas, leninistas, maoístas, con el tema del campo a la ciudad, que nos destrozó en el Perú, con Sendero Luminoso y con el MRTA. Bien, vamos a hacer una pausa. Una pausa. Y regresamos con lo que han dicho los magistrados, los integrantes del Superstite, del Consejo Nacional de la Magistratura, poniendo de esta forma extraña su cargo a disposición del Congreso. Con eso vamos a regresar. Muy bien, vamos a presentar el resto de declaraciones del congresista Héctor Becerril, que dio en exclusiva para Canal N. Habló un poco más sobre el señor Morales. Dijo que él ya estaba siendo, investigado o denunciado en una comisión del Congreso. Escuchemos. Claro, el señor Morales Parragués venía siendo denunciado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desde junio de 2017. Quien ha impulsado esa denuncia ha sido mi persona, respecto a que el conviviente de la hija de Morales Parragués, que ya venía trabajando con él desde el Poder Judicial, este señor lo contrató para que siga trabajando con él en el CNM. Esa denuncia se estaba ventilando en el CNN y justamente en los meses ya de octubre, noviembre, ya estaba en la parte culminante. Creo entenderlo que de repente por ahí, como yo impulsé esa denuncia, él trató de contrarrestar con una denuncia falsa. Lo claro y contundente es, como te repito, que yo jamás he estado en ninguna reunión tratando de interferir en la elección de ningún miembro del CNM. Eso, una vez más, lo rechazo categóricamente. Bien, otra explicación es que él cuenta, el congresista Becerril, que él en junio del 2017 presenta esta acusación constitucional a propósito de Morales porque contrata al conviviente de su hija para que trabaje con él. Y dice que en consecuencia lo que dice ahora Morales sería una vendetta por eso, pero se puede entender también que por no haber votado por el candidato que quería en febrero del 2017, luego la acusación contra Morales es una primera represalia. Entonces son las represalias de las represalias de las represalias, que es un poco el negativo o el lado inverso de la moneda de los favores, de los favores, de los favores, que es lo que estamos viendo precisamente en el sistema de justicia. Sí, pues yo lo que veo de las declaraciones, de la propia actitud de Becerril, es que él estaba cabildeando, pues, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Suena bien cabildeando y sin embargo la actividad no es precisamente enaltecedora. Él, digamos, está cometiendo probablemente no sé qué problema procesal, tráfico de influencia, es un funcionario público. Pero creo que la motivación de Becerril son los juicios de fuerza popular, que son impulsados. Mira, te vuelvo a repetir, hay un fiscal en el país, no sé si eso está bien o mal, que de 5.000 asistentes a un cóctel ha citado a 1.200, luego de 18 meses de investigación se ha ampliado a 36 meses por crimen organizado,
y hay una fuerza política que dice que quieren encarcelar a sus dirigentes. ¿Ya? Eso solamente puede expresar, solamente puede revelar un sentido de facción en el sistema de justicia, creo yo. Te pongo otro ejemplo. Sí, pero eso no justifica No, que claro se busque, que no por ejemplo, justifica. una cita clandestina Claro. con el juez que va a haber Yo no- la Siendo casación. congresista de Por la supuesto, República. eso no Sí. justifica. Sí, claro. Pero, digamos, si queremos enfocar bien dónde está la corrupción y cómo queremos resolver, también tenemos que abordar el tema del faccionalismo que hay en el sistema Sí. de justicia. Mira, hay un caso, el caso de los 200 dirigentes empresariales citados por el mismo fiscal, por haber aportado $2 millones para una campaña en defensa del régimen económico de la Constitución contra el gran programa de la Gran Transformación, que luego permitió que Humala retirara su programa y jurara ante el señor Vargas Llosa la hoja de ruta y nos enrumbara 5 años más o menos. ¿Ya? 2 millones aportaron los empresarios bancarizadamente, con certificados de donación, y estos señores están citados por el fiscal Domingo Pérez. O sea, cualquier abogado ve esto y sabe que no hay ninguna razón jurídica. Eso es otra expresión de este faccionalismo, te digo. El caso de García, por ejemplo. 30 años con el caso del Frontón, del Comando Rodrigo Franco. Hay en la justicia algo que ha sucedido que corre paralela a esta corrupción sistémica. Entonces, O sea, lo una, que es, una es la de los 10 verdecitos. Claro. Esa es la que no queremos. La de no, los 10 verdecitos. de la otra. La de la empujadita, Tampoco, la de mi tampoco, hermano, la ni- del lonchecito, la del almuercito, la Mira, de la reunión. no queremos- Eso es lo que no queremos. No queremos corrupción ni faccionalismo, queremos que se reinstitucionalice, eso es parte de la reforma, eso es por eso yo menciono, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, tendrían razón quienes dicen, ¿no es cierto?, que hay un sector político que sí es el responsable de esta corrupción sistémica, hay que marchar contra ellos. O sea que- Una forma de luchar, y bien te lo ha apuntado Mario, es usar las palabras precisas. Yo no soy ningún lingüista, yo soy un puritano, pero no es un cabildo, no es un cabildeo. El cabildeo es una cosa legal. Bueno, formal. tienes razón. Está Eso bien. no es cabildeo. Me Esa es, allano. esa es corrupción. Bueno, Esas son expresiones de relaciones corruptas. retiro la palabra. Yo me equivoco porque soy un ser humano, maestro Está bien, Ghibellini. Pero, maestro Ghibellini, Me pero, instaura a mí, pues. pero ¿sabes qué? Qué miedo. Qué miedo, Es un pues no quiero insulto ser. eso. Sí, claro. Sí, claro, por favor. Pero es importante, pues, Sí. describir la naturaleza Sí, claro. en el diagnóstico, ¿no es cierto? Es importante. Equivócate en contra de la corrupción y no a favor de la corrupción. Hagamos el propósito de decir las cosas claras. Tú hablas claro, eso no. Pero lo que pasa es que eres elegante, entonces usas palabras como cabildeo. Estos son unos sinvergüenzas que hace décadas que están cometiendo asuntos corruptos. No, o sea, si Becerril ha participado en estas reuniones y además lo dice el miembro del Consejo Nacional, el señor este que Morales. denuncia, es por fuerza popular, y si en la hipótesis de que todo se confirme, ¿no? Imagínate, estamos en un proceso, se han verificado las pruebas, ¿no? Es por fuerza popular y por la guerra judicial que enfrenta Fuerza Popular. Y tengo la impresión que en el caso de Mauricio Mulder también tiene que ver con la guerra judicial que enfrenta Alan García hasta ahora. ¿Cuándo va a terminar? Eso también tiene que ser parte de la discusión, porque si no, un sector va a denunciar la corrupción sistémica para ajustarle las cuentas al otro sector. Y eso Compañero. no puede pasar, porque el señor Chávarri, el fiscal Chávarri va a asumir este lunes 23 la fiscalía. Compañero, muy buena tu defensa de Alan García. Permíteme extenderla. Porque ahí está, por ejemplo, Lucho Gianpietri y Por ejemplo. submarinos que no pueden ni salir del Judicializados país por el am- décadas Por la acusados. misma facción. Exactamente. Por la misma facción. Exactamente. Entonces, ¿sabes qué? Esto del faccionalismo, puedo aceptar tu corrección lingüística de cabildeo, busquemos otra palabra, ¿no? Esto del faccionalismo es importante analizarlo, incorporarlo a la reflexión de la crisis de justicia. Vamos con el siguiente. Bueno, tenemos la última. Queda un byte más Sí. de Becerril y alguna Sí. reacción después. Que se va Sí, a allanar no a solamente la cualquier nuestra, sí. investigación, ¿no es Sí. cierto? Porque él tengo entendido, a ver si nos confirma por favor la productora, que el congresista no está en Lima, porque está en Chiclayo. En Chiclayo. Ok. Pero que él se va a allanar a cualquier investigación. Vamos a escucharlo. Y yo
me voy a allanar a todas las investigaciones que tienen que hacerse como corresponde. Así es que más bien, como dije en mi tuit, yo espero que se investigue a fondo estos hechos y finalmente saldrá a la luz la verdad. Muy bien. ¿Alguna reacción entonces incluiremos? Bueno, vamos a poner... Una a favor y otra en contra. Ponemos la congresista letona ha dicho no hay indicios de que haya participado. Fuerza Popular, ¿no? Sí, O sea, como no, que haya representante. participado primero dice participado en general y después dice como que va poniendo una segunda barrera a nombre de Fuerza Popular. Ok. Y también pongamos las declaraciones de la congresista Mercedes Arauz. Benchita está... Porque no hay ningún indicio de que Fuerza Popular haya participado en una reunión de este tipo, ni que se le haya encomendado algo así al congresista Becerril. Es gravísimo. Del congresista, del consejero, confirmando el día de hoy, diciendo que sí existió. Es nuevamente el dicho de un consejero, que tiene que ser contrastados con otros hechos, o sea, dar por cierto lo que él señala, hoy para mí es imposible. Yo no puedo decir que eso es la verdad absoluta. Y lo que buscamos en una investigación es la verdad. Y lo que vamos a hacer es invitar, de hecho, al consejero, a los otros implicados, al mismo congresista Becerril, vamos a pedir la opinión oficial del vocero de la bancada, porque nuevamente, como miembro de Fuerza Popular, de la bancada de Fuerza Popular... ¿Qué debe pasar con el congresista Héctor Becerril, vicepresidenta? Porque un consejero ha confirmado esta reunión, ¿no? Ha dicho que sí existió para ayudar a... Claro, y a pedir que entre uno como bancada, además lo pide como bancada, que eso ya es lamentable, ¿no? Entonces no puede haber un candidato de la bancada, eso ya es grave. Es una injerencia en un poder del Estado que no debería suceder. Entonces yo creo que él debe responder, hay un pedido de algunas congresistas, algunas bancadas, inclusive ya de acusaciones constitucionales, creo que corresponde en este caso, dado la cosa que ha dicho este señor, para que se haga la investigación completa por parte del Congreso. Sí, claro, porque aquí hay un tema donde el Congreso sí puede hacer una acusación constitucional y se haga el debido proceso de investigar el caso. ¿Tiene que ser desaforado, cree usted? Eso será visto como... Bueno, muy bien. Pero ya que habla la congresista letona de Fuerza Popular, ayer lo dijimos y hoy con mayor razón, no entendemos qué pasa con Keiko Fujimori. No sé qué dicen tus invitados. ¿No debería Keiko Fujimori salir a decir algo, por lo menos estar indignada con todos este asco que estamos viendo, Sí, con claro el que Supremo, la CNM? Si Keiko fuera tenista, perdería por errores no forzados, ¿no? Los errores que comete él y su grupo y su familia la están hundiendo y aquí, en este caso están perdiendo. En este caso están perdiendo y pueden seguir perdiendo más. Ahora, lo que tiene que ser una lideresa es salir a dar la cara y enfrentar. No mandar a su gente que vaya a hablar. Ya es un momento en que ella tiene que salir a firmar su liderazgo, si es que lo tiene. Este es su momento. No, sí, eso es absolutamente cierto, ¿no? O sea, Keiko, desde las elecciones nacionales, solo salió una vez a declarar, fue horas antes de la renuncia, un día o 2 días antes de la renuncia de PPK, donde expresó su disposición a la sucesión de Vizcarra. Pero hay un abstencionismo, yo particularmente no entiendo, ¿no? Este sería un momento en el que el fujimorismo podría aparecer liderando la lucha contra la corrupción, más allá de audios donde se impliquen, donde se mencionen por diálogos de terceros, en fin, ¿no? Liderando la lucha contra la corrupción, pero sobre todo comprometiéndose a las reformas porque tienen la mayoría legislativa para hacerlo. Entonces, esos serían los activos que se cosecharían en esta coyuntura. ¿O tiene rabo de paja? No lo sé, mira, yo no quiero caer en las lógicas del fujimorismo, el antifujimorismo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Becerril, mira mi opinión, ¿no? He dicho, es evidente que todo indica que hubo esas reuniones, ¿no? Yo prefiero ¿sabes qué? Prefiero construir más comunidad política, ¿ya? Es decir, porque finalmente, ¿sabes qué? De alguna manera el Perú tiene que entenderse con el fujimorismo. Va a ser imposible que un sector derrote a otro sector. Eso pasa en las guerras, pasó en el siglo XX, por eso la democracia se bloqueó casi todo el siglo XX, ¿no?
Entonces, de alguna manera tiene que haber un entendimiento con el fujimorismo. De alguna manera. Y así que los amigos antifujimoristas que están afilando cuchillos, estos tienen que entender que eso pasa en la guerra, no en la democracia. Bueno, vamos al siguiente tema, que era justo esta conferencia de prensa de los que quedan del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Conviene, no conviene? ¿Qué es lo que han querido hacer con esto de poner a disposición del Congreso sus cargos? Bueno, pongamos parte de la conferencia de prensa del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, del candidato del señor de los 10 verdecitos. Y hemos visto que la posibilidad de renuncia existe. Y es por eso que hemos puesto a disposición nuestros cargos al Congreso. Ahí están nuestros cargos, señores parlamentarios, señor presidente del Congreso, hemos dirigido una carta que ha ingresado el día de ayer, firmada por todos. Aquí están nuestros cargos, si creen conveniente ustedes. Tomen la decisión, creen conveniente, por otros sí dependemos del Congreso de la República. Porque, sin embargo, tenemos que decir a la comunidad nacional que en este momento existen esos problemas pendientes que hemos leído, porque tienen que tomar una resolución definitiva en cuanto a la OMP, etcétera, etcétera, que no se encuentra comprometidos. Y sí hay que pedir disculpas al país, porque seguramente no vimos a tiempo que a nuestro costado se estaban produciendo algunos problemas. No vimos sino hasta que aparecen esos audios en qué terreno estábamos. Pedimos disculpas al país, justamente porque nunca hemos estado un colegiado, porque nuestros periodos son puntuales, que no nos dimos cuenta de eso. Sí, efectivamente, asumimos esa responsabilidad. Y es por eso que ponemos nuestra carta a disposición. Sin embargo, a pesar de la buena voluntad... Bueno, a ver, ¿se le ve indignado aparentemente al...? Nunca he visto un hombre tan sinvergüenza y tan mediocre, con todo respeto para los mediocres y para los sinvergüenzas. ¿Cómo se atreve a decir ante las cámaras que recién se dieron cuenta en el Consejo Nacional de la Magistratura de que había corruptos cuando escucharon los audios y vieron los videos? Pero si ellos tienen grabaciones, este señor Iván Noguera es el que sacó el otro día. El doctor Rock. El doctor Rock, que creo que está más rayado que mandaba a hacer, llora, siempre un llorón. Este señor dice que recién se dio cuenta y Noguera ha sacado documentos y ha entregado de todas las fallas documentadas en las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura. Están sacando los ojos. O sea, los están destrozando. El que va a hundir al Consejo Nacional de la Magistratura es Iván Noguera. Pero este hombre dice, disculpa, recién cuando me di cuenta. O sea que cuando le pagaban algo, él no creían que era una donación para la iglesia. ¡Qué horror! ¡Qué sinvergüencería! No podemos seguir permitiendo esto. Y a esto se va a poner el periodismo libre y los periodistas valientes. Esa es la verdadera defensa del sistema democrático, no los partidos políticos que por desgracia están sumamente debilitados. Hay algo extraño en esto de pedir disculpas a gritos, además. Sí, ¿no? claro. Uno pensaría que alguien se está humillando, en el sentido, se está haciendo humilde y pide disculpas. Y dice, yo voy a pedir disculpas, ¿no? No, realmente hemos visto unos mamarrachos, ¿eh? Sí. Realmente. No solamente hay mamarrachos en el Congreso, en esta conferencia hay un histrionismo, creo, hay una estrategia de los cuatro que no están implicados para buscar evitar su remoción, ¿no? Claro. Porque incluso han anunciado la suspensión del jefe de la OMP, ¿no? Para resolverlo el 24, que es después de la sesión en la que se va a debatir. Claro. Pero lo han suspendido. Sí. El jefe de la OMP no puede tomar decisiones. Se han comprado un seguro de vida. Exactamente. Se han alargado un poquito su vida, ¿no? Sí. Pero la mayoría de la sociedad, la opinión crítica va por otro lado, ¿no? Lo importante es respetar el debido proceso en el momento de procesar y sancionar. Cuidado con eso, cuidado. Eso es sagrado. Es sagrado en una democracia. Sagrado. En principio, sagrado. Si no... Yo no soy creyente, así que a mí no me hable de nada sagrado. Tú serás si no sabes qué... Es obligatorio. Es Fuente Ovejuna, pues. Lo linchamos, pues. Bueno, la gente no, es evidente ganas, que hay que cumplir la ley. Claro. Es evidente. Esa es nuestra primera propuesta. Si no seríamos golpistas. No es así. Lo que estamos diciendo es que esto es insoportable.
Hace 20 años, yo lo recuerdo perfectamente porque ya yo era un operador político y estaba metido, 20 años después caemos en lo mismo y ahora estamos peor. Los años de la democracia han mantenido un sistema económico, lo han levantado, no podemos discutir eso, el Perú ha crecido, eso es evidente. Pero desde el punto de vista de la organización política y de la sociedad civil, somos un desastre. Esta es la consecuencia. Toda esta corrupción es consecuencia de eso. Y lo terrible de todo esto es que esto va a golpear. Mira, hay buenas noticias. Es una cosa paradójica, ¿no? Después de la renuncia de PPK han empezado a haber buenas noticias económicas. Sí. En abril hemos crecido 7.8, es rebote, es verdad, es rebote. En mayo 6 punto y tantos, no me acuerdo, 6.4. En general, la inversión privada se recupera. Pero estas noticias con respecto a la corrupción sistémica en las instituciones de la justicia, ¿sabes qué? Van a parar. Yo me estoy enterando que hay inversiones que estaban programadas para el Perú, que ya se están yendo a Colombia, que ya se están yendo a Chile. Por eso la clase política, ¿no?, tiene que liderar una reforma de las instituciones de justicia. Es casi vital. Finalmente, la democracia, el mercado, las cosas buenas que hemos logrado a pesar de todos los problemas en estas últimas 2 décadas, se puede ir al diablo por la ausencia de un sistema de justicia. Bueno, vamos a escuchar, tenemos también las declaraciones, por favor, de la presidenta de la Comisión de Ética, la congresista Janet Sánchez. Muy bueno. Vamos a ver qué es lo que ha dicho sobre lo que se viene en la Comisión de Ética luego de todo esto que hemos escuchado de los congresistas. La Comisión de Ética está convocando para el día de mañana a las 4 de la tarde una sesión extraordinaria, precisamente por estos hechos y la coyuntura, lo que viene ocurriendo con el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial. Entonces, y también por algunos audios que hemos escuchado de algunos señores congresistas, que, donde ya todo el mundo conoce, ¿no? Y es por este punto exclusivamente que va a sesionar la comisión el día de mañana. ¿Y se va a pedir una investigación de oficio? Hasta el momento, hace unos instantes hemos recibido la denuncia de la bancada Nuevo Perú, exclusivamente para el caso del congresista Becerril, ¿no? Pero como siempre he dicho, de que uno tiene que trabajar objetivamente, imparcialmente, honestamente y transparentemente, es por eso que estamos también presentando una indagación de oficio para los congresistas que han sido, o se les ha escuchado en alguno de los audios. Sería el congresista Mulder, el congresista Villavicencio y el congresista Heresi. ¿Y Becerril? Claro, y Becerril, pero como ya tiene la denuncia presentada por la bancada Nueva Perú, entonces ya la presidencia ya no va en este caso a presentar este tipo de situaciones que él señale que no... Muy bien. La Comisión de Ética es la otra comisión permanente, ¿no? Porque permanentemente sesiones. atendiendo los problemas. Sí. Esta es histórica. Sí. Acá hay 4 o 5 comisiones del Congreso que si actúan bien van a detener esta situación y vamos a avanzar. Pero si actúan como siempre, no vamos a quedar igual. No es posible. Sí, tenemos que ir, si nos permiten, a una breve pausa y regresamos con lo último ya. Bueno, entonces hemos hablado del Consejo Nacional de la Magistratura, congresistas. Ayer estuvimos hablando de estos 2 empresarios que han salido en muchos audios, el señor Mendoza y el señor Tamayo, pero también hay un personaje que de pronto ha saltado acá en medio de todos estos audios y que uno ya va entendiendo por qué es que Gareca ni la piensa en quedarse, ¿no es cierto? Y es el señor Edwin Oviedo, Edwincito, también conocido como el gordito en los audios. Sí. ¿Qué tiene que ver acá? Acá hay una cosa interesantísima, ¿no? Oblitas, primero, ha habido cientos de horas de radio y televisión hablando de la selección peruana, me parece muy bien. Y nadie ha dicho que Edwin Oviedo tiene acusaciones inclusive de asesinato. Liderar una banda. De liderar una banda y estaban interviniendo a uno de estos jueces que están aquí metidos en toda esta porquería. Oblitas ha salido y ha dicho que va a investigar. Oblitas, un poquito tarde, ¿no? Pero en fin, ha dicho que va a investigar porque se ha descubierto
como tú bien dices, que los jueces han viajado todos con los pasajes de la Federación. Hemos enviado a un tipo acusado de asesinato y de delincuente a presidir una delegación peruana que nos ha llenado de orgullo. Recordemos eso, por favor. Bueno, yo no he dicho nada sobre lo que yo sí digo es que si hay presencias vinculadas al presidente de la Federación en estos audios, bueno, tienen que ver directamente con el caso que está enfrentando él en la Fiscalía, en los juzgados por estos casos del norte, ¿no? O sea, Ahora, él iba a tener impedimento de salir del país justo antes de que viniera el Exacto, Mundial. exacto. Y de pronto estábamos aquí en unos alborotos. Bueno, Pero- el señor pudo viajar, pudo ir a ayudar a Paolo Guerrero. Pero y todo el todavía- mundo estaba, bueno, atento a lo que pasaba, pero... El Salvador, qué vergüenza, pero hay que decirlo, hay que pero denunciarlo. faltan que, o sea, se han anunciado audios todavía, digamos, hay referencias Hay iniciales. declaraciones de Oblitas, por favor lean las declaraciones de Oblitas, que marca distancia con la situación. Y Interesante. es evidente, porque lo que hemos escuchado, que daban pasajes para que fueran a Rusia. Pero el itinerario completo. Completo. El señor Walter Ríos, ¿no? Era el más entusiasta, y a él además que le encantaba organizar todo, ¿no? Que venimos acá, llegamos allá, que el chilcanito, todo está incluido además en el tour. El señor Edwin Oviedo, bueno, entiendo que a través del señor Felipe Cuantuarias, que es el presidente de el representante de la Federación, ha dicho que en las próximas horas o días va a salir el señor Edwin Oviedo a aclarar en una conferencia de prensa Claro. sobre quiénes fueron los invitados a el Mundial de Rusia 2018. Muy bien, con eso Tenemos nos que ir terminando. Lamentable, ¿no? Lamentable para la selección si esto se confirma. No, Lamentable para el Perú, una No, vergüenza. porque la selección está en otro lado. Sí, la selección que está allá No, pero idealizada. Sí, la selección hay en un otro plan lado. de mediano y largo plazo en menores. Bueno, Yo particularmente sigo el trabajo del Ameti. bueno. Lamentable. Pero hay que limpiar, pues, a lo que esté podrido, Claro. donde sea. Muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados de esta noche. Gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.